¿Cuánto cuesta cumplir con la Agenda 2030? Todos saben que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estima que para cumplir la meta del Acuerdo de París se debe haber un flujo de recursos de entre 580 billones y 3.2 trillones de dólares anuales a nivel global. Esto en Latinoamérica representa 320 billones en Latinoamérica y el Caribe, y cuando hablamos de cumplir con la Agenda 2030 o con cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de 5 a 7 trillones de dólares a nivel global y de 2.5 trillones cuando hablamos de la brecha de financiación en los países en desarrollo. Es decir, que los retos de financiamiento son gigantescos. Se espera, de hecho, que el sector privado aporte alrededor del 80% de estas inversiones, y cuando hablamos de que el sector privado aporte estas inversiones, no estamos hablando de que fluyan recursos directamente y que el sector privado financie, sino que a través de sus propios procesos también invierte en estos distintos temas que son los que van a permitir llegar a esas metas. Siguiente, por favor. En el caso colombiano, se estima que cumplir el Acuerdo de París a Colombia le cuesta 57 billones de pesos al 2030, y que de eso más o menos el 68% debe provenir del sector privado, como a través, por ejemplo, de procesos de eficiencia energética. Siguiente, por favor. Como vemos, cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de que hay en el mundo toda una tendencia de mejorar los temas asociados al transporte, a transporte eléctrico, a movilidad eléctrica. Siguiente. Buses eléctricos, ahora el tema de buses eléctricos en países como Chile es dominante y hay países que están haciendo esfuerzos significativos en esto. Siguiente. Los carros eléctricos pues todavía no están masificados, pero cada vez oímos la necesidad de la transición hacia una movilidad eléctrica. Siguiente, por favor. De hecho, si ustedes ven acá, este es el aumento en inversión anual en carros eléctricos o híbridos, que son los que todavía tienen las dos tecnologías, y como ven hay un crecimiento muy constante y relevante en los últimos 6 años ahí, que muestran esa tasa gigantesca de cómo se ha desarrollado la movilidad eléctrica en el mundo. Siguiente, por favor. Y lo otro que vemos es que estamos en un momento de transición energética. Lo que ven ahí es que cada vez más las energías renovables van a tomar el relevo a las energías fósiles, que van a llegar a un pico más o menos en el 2020, entre el 2030, es decir, como que el mundo sigue dependiendo de manera significativa en las energías fósiles. Sin embargo, va a llegar un momento en que va a empezar ese declive que ven ahí y las energías renovables van a tomar ese relevo. Siguiente. Cuando hablamos de emisiones en Colombia, por otra parte, Colombia es un país muy poco emisor. De hecho, las emisiones en Colombia representan menos del 2% de las emisiones en el mundo. Nuestras emisiones predominantemente vienen de temas muy relacionados con el desarrollo, que tienen que ver con la deforestación, que tienen que ver con la agricultura y con el uso de la tierra, con la ganadería, con lo que llamamos temas AFOLU, que son de agricultura, de uso del suelo, de cambio en el uso del suelo. Y esto muestra que en países como el nuestro las prioridades son a veces, o digamos que son tan altas en temas de adaptación o en temas, digamos, no relacionados con la energía, como con la energía y la reducción de emisiones. Siguiente. Y por esto es importante, en el campo de las finanzas sostenibles y sobre todo de las finanzas climáticas, es muy común oír hablar sobre todo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, existe un grandísimo interrogante de lo que significa la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es reducir nuestro riesgo a los eventos climáticos de diferente naturaleza, que en países como el nuestro, enormemente vulnerable, con una altísima población todavía en condiciones de pobreza, expuesta, con problemas de ordenamiento territorial, etcétera, pues es un reto aún más grande para el país. Siguiente. El 2017 fue para Estados Unidos el año más costoso en materia de desastres. Si recuerdan, ocurrió el huracán Harvey, que inundó en buena medida Texas, y es uno de los años que ha representado los mayores costos en pérdidas aseguradas para Estados Unidos. Siguiente. Colombia, se estima que los desastres naturales en el país han valido alrededor de 7.000 millones de pesos, han resultado en pérdida de crecimiento del Producto Bruto de 5.2%. Estamos hablando de desastres acumulados que tienen que ver con el fenómeno de la Niña. Siguiente, por favor.
No sé si se recuerdan el fenómeno de la niña del 2010, 2011, Gramalote, no sé si oyeron hablar de La Mojana, Gramalote, Canal del Dique, cuando sufrimos este gran colapso del país en donde se inundó buena parte de la infraestructura pública. Los costos asociados a esto fueron de alrededor de 11.2 billones solo con un evento extremo ocurrido en un año. Y esas pérdidas pues son todas pérdidas que afectan al sector productivo, que no puede sacar sus productos a las vías, que afectan la cadena de suministro, que afectan la producción de insumos, por supuesto. Siguiente, en el fenómeno del Niño, en el 2000. El Niño dejó 50.000 pesos, esto es una noticia, muertas, pero el fenómeno del Niño también tuvo costos estimados en 1.4 billones solo en temas asociados con aumento en los costos de energía. Es decir, que estos eventos afectan a las compañías, por ejemplo, por cuenta de lo que implica pagar una cuenta más cara de luz o acceder de manera más costosa al recurso energético. Siguiente. De hecho, la mayor probabilidad de niña en el 2017 generó sobresaltos en los precios de la energía que afectaron buena parte del sector productivo relacionado con estos actos. Y pues seguimos siendo países altísimamente vulnerables porque si lo que ven ahí es un contraste entre los eventos y las pérdidas por eventos y las pérdidas aseguradas. Por lo general somos países altísimamente vulnerables con una altísima exposición y además con una muy baja cultura del seguro. En general, cuando ocurren eventos, pues somos países que no estamos asegurados y esto hace que esas pérdidas representen un retroceso gigantesco en el desarrollo de las familias o de las empresas o del país mismo, dada la necesidad de sacar recursos no previstos para atender esos daños asociados a eventos. Siguiente. Y esta pues es esa brecha. Entonces esto muestra que somos en general países bien expuestos, que tenemos necesidades muy altas en distintos ámbitos. El siguiente, por favor. Y pues seguimos teniendo problemas bien grandes de pobreza y vulnerabilidad en las ciudades. En materia de eficiencia energética, cuando hablamos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, de hecho se dice que a través de la eficiencia energética se puede alcanzar esa meta en un 70%. En un país como el nuestro, no sé si lo saben, nuestras pérdidas energéticas son del 60%, es decir, que nuestra ineficiencia energética es gigantesca en todos los niveles, y eso pasa mucho también por el sector productivo, por supuesto, cómo iluminamos, cómo accedemos a la energía, qué tan costosos son nuestros sistemas, qué tan ineficientes son nuestros sistemas de hornos, de producción, etcétera, y esto sería uno de los mecanismos, uno que contribuya, pero además que genera grandes eficiencias operativas y de costos en general en las compañías. Esto es el anterior. Dice este señor, ¿plástico otra vez? Pues sí, no había nada más en el océano. Estamos además en una época de crisis ambiental absoluta. En esta noticia, esta caricatura sale porque una noticia se dice que en el 2050 el declive de peces en el océano va a ser gigantesco y el aumento de plástico es vertiginoso en estos años. Siguiente. Adicionalmente vivimos en ciudades así. Haz la siguiente, por favor. Se estima que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Y estamos hablando de Bogotá, de Nueva Delhi, de Medellín. Los costos gigantescos que tiene para el sistema de salud las enfermedades asociadas a la polución que mata 7 millones de personas al año. Costos que además se representan en pérdida, obviamente, de productividad, de calidad de vida, de bienestar familiar, etcétera. Entonces, miren que estamos en un contexto de grandes retos ambientales. Siguiente. Y no solo desde el punto de vista ambiental, hay otros aspectos sociales que también entran en el ámbito cuando hablamos de finanzas sostenibles, los temas de género. Se dice que avanzar en la equidad de género podría agregar 12 trillones de dólares en crecimiento global. Si ustedes ven ahí son el comportamiento de los países en materia de equidad de género, todavía tenemos inequidades grandísimas en los distintos países, en acceso salarial, en cargos directivos, en juntas directivas, en la participación de la mujer en general en el proceso productivo, y esto genera también oportunidades económicas y una cantidad de ganancias evitadas por cuenta de esas diferencias de género. Siguiente. Y adicionalmente estamos en un momento en que la confianza está en crisis. Todos los días oímos temas de corrupción, oímos temas asociados a empresas. Esto es pues, un caso bien conocido de Odebrecht, pero la siguiente, por favor. En general, esto es un análisis que se hace de cómo está la confianza en el mundo, que hace
Edelberg se llama, y se me olvidó el nombre bien, y yo no alcanzo a leer, Edelman, perdón. Y uno de los temas críticos es que hay un llamado de la sociedad a que cada vez se ponga el individuo en el centro, a que el modelo en el que estamos ponga en el centro el bienestar del individuo. Entonces, aquí hay una necesidad cada vez más de articular lo que significa el crecimiento financiero con lo que significa el crecimiento o la mejora de las condiciones sociales y ambientales. Siguiente. Eso es entonces el panorama de lo que hay que financiar y el mundo en el que estamos hoy. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de financiamiento verde? Como les decía, se habla de financiamiento verde, de financiamiento sostenible, de financiamiento climático. Esto, digamos que es bastante mezclado. Hay mucha más información sobre financiamiento climático, es decir, que hay mucho más seguimiento a cómo avanzan las finanzas en relación con temas que impactan directamente la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en términos generales, pues se habla de financiamiento sostenible o verde. Siguiente. La inversión global para enfrentar el cambio climático, de hecho, ha crecido mucho en los últimos años. Hay una aparición permanente de que hay más esfuerzos que se hacen a través de multilaterales, de bancos, se habla cada vez más de este tema. Sin embargo, cuando ustedes miran, estamos hablando de 510, 530 billones y si recuerdan las cifras son en trillones. Y son anuales, es decir que si bien ha aumentado significativamente, estamos todavía muy por debajo de lo que se requiere en materia de financiamiento para cumplir esos retos gigantescos que tenemos de Agenda 2030 y de reducir o de mantener las emisiones por debajo de 1.5 grados. Siguiente. Ahí la anterior. Y pues como ven también esto se da porque ha habido una reacción bien positiva de los mercados financieros en general a partir del Acuerdo de París. Si ustedes ven ahí los índices relacionados, por ejemplo, con energías renovables, empezaron a crecer e índices relacionados con combustibles fósiles como el carbón han descendido. Es decir que sí hay una tendencia en el mundo a moverse hacia las finanzas sostenibles. En algunos momentos se ve más lento, se ve más rápida. Nosotros vamos un poquito más lentos. Pero en general digamos que sí hay un comportamiento globalizado que avanza hacia las finanzas sostenibles. Como les digo, los retos aún son gigantes porque estamos aún bien por debajo de esos retos que hay. Siguiente. Y esto es un mensaje que pasa en todas partes. BlackRock, que como saben es uno de los principales asset managers en el mundo, manda un mensaje todos los años y ellos hoy ya están haciendo una atención muy clara de dónde ponen las inversiones. Y el inversionista cada vez está más atento a en qué invierte, si donde está invirtiendo es con combustibles fósiles, si tiene temas de derechos humanos, si está cumpliendo regulaciones ambientales, qué tan sostenible es. Y esto muestra que la sostenibilidad y las finanzas sostenibles van más allá de temas de reputación o de responsabilidad corporativa, y es que se traducen en dinero, se traducen en crecimiento, se traducen en confianza de los mercados y en confianza de los inversionistas. Siguiente. Entonces el inversionista hoy cada vez está más atento a cómo las compañías se están comportando y las compañías donde pone recursos se comportan en esto. De hecho, se menciona mucho porque el CEO de BlackRock manda un informe a los inversionistas, revísenlo, lo que se llama Carta a los Inversionistas, y la carta de este año habla del propósito y hace un llamado al propósito, es decir, el propósito de las compañías no puede ser hoy un propósito únicamente de crecimiento financiero. El propósito de solo crecimiento financiero está cada vez más reevaluado porque hay necesidades muy grandes de que las compañías tengan un propósito de crecimiento de la sociedad y de mejora de las condiciones de la sociedad. ¿De dónde viene la inversión climática? De distintas fuentes. Hay muchas fuentes relacionadas con compañías. El 54% de la inversión proviene de actores privados, pero pues por supuesto aquí hay una participación grande del sector público. Si ustedes ven acá, los rojos son los fondos privados y digamos que la inversión que proviene del sector privado en materia de financiamiento climático. Lo que está azul es la inversión que proviene de fuentes públicas, y esas fuentes públicas son multilaterales, son gobiernos, etcétera, pero muestra cómo se está moviendo la inversión y también el enorme rol que juega el sector privado en el financiamiento y cómo crece ese financiamiento. Siguiente. Los recursos financieros privados relacionados con el clima,
que se movilizan, si ustedes ven acá, sobre todo en la parte de abajo, como ven, la mayor parte de los recursos hoy están destinados a la energía, que es este tema de eficiencia que les venía diciendo. Sin embargo, aspectos que para nosotros son supremamente relevantes, como la reducción de la vulnerabilidad o la adaptación, como ven allá, ocupa otros chiquitico. Es decir, que todavía, si bien hay un aumento de esas finanzas climáticas a nivel global, están muy enfocadas a temas de reducción de emisiones, a temas de energía, pero no tan enfocadas a aspectos que son absolutamente relevantes para países como el nuestro, que tienen que ver con adaptación, con mejora de capacidades, con crecimiento, digamos, con aspectos que están más relacionados con el desarrollo mismo y con nuestros problemas de desarrollo. Lo que ven ahí son el destino también de las inversiones. La mayor parte de las inversiones, es en la segunda fila, está dedicada a la mitigación, muy poco a la adaptación, es esto mismo que estábamos mirando abajo, y pues los instrumentos financieros son de distinta naturaleza. Hay instrumentos que tienen que ver con líneas de crédito, hay instrumentos que tienen que ver con inversión directa de las compañías, hay algunos temas de garantías, bonos. Vamos a hablar más un poco de los bonos, que es lo que se está moviendo acá, que son los bonos verdes o los bonos sociales. El siguiente. Pero digamos, los jugadores que actúan en el campo de las finanzas climáticas son varios y juegan papeles relevantes. Uno, las entidades multilaterales. Las entidades multilaterales hoy son las principales generadoras de finanzas climáticas, por ejemplo, a través de promover emisión de bonos verdes o sociales que ellos mismos compran y financian de entidades financieras o entidades privadas. Como ven acá, los jugadores son varios. Hay entidades multilaterales que son las principales jalonadoras. De hecho, el Banco Mundial hace 10 años es el primero que promueve la emisión de bonos verdes. Ahora les cuento qué son bonos verdes. Entidades financieras, los bancos son absolutamente habilitadores mediante, por ejemplo, líneas de crédito verde que financian proyectos verdes o sostenibles en empresas del sector real. Las empresas, los gobiernos, por supuesto, mediante las distintas normas, lineamientos que se sacan, digamos, mensajes, ahorita vamos a hablar de eso en los puntos clave. El sector real, a través de sus propias inversiones, el sector real cada vez es más consciente de que esas eficiencias lo benefician directamente y por eso hay inversión, y es el que accede a esos recursos, por ejemplo, de la banca, que mediante líneas verdes financia determinado tipo de proyectos. El mercado de capitales juega un papel muy importante. La bolsa de valores, mediante lineamientos, por ejemplo, relacionados con emisión de bonos, está jugando un papel muy relevante en materia de finanzas sostenibles en la región. Y los hogares, pues a partir de su propio capital, a partir de sus propios ahorros que hacen, por ejemplo, de cambiar el tipo de energía, etcétera, también hay ahí, en un contexto como el nuestro, los hogares hoy pueden, por ejemplo, poner ya paneles solares que pueden mandar la energía sobrante al sistema. Entonces hay todo también una posibilidad de que a través de nosotros mismos como consumidores también contribuyamos a las finanzas sostenibles. En este abanico de financiamiento, que como ven es variado y hay muchos mecanismos, uno de los mecanismos que está cogiendo más fuerza es el que se llama el abanico de los bonos. Los bonos, entendidos como instrumentos normales de deuda, desde el punto financiero no tienen ningún comportamiento distinto, sin embargo son mecanismos que están destinados específicamente a financiar proyectos que tengan o beneficios ambientales o beneficios sociales o beneficios, por ejemplo, ya hay bonos azules o beneficios asociados a la salud de los ecosistemas marinos o beneficios asociados hay bonos sostenibles que tienen doble objetivo, tanto social como ambiental. Siguiente. Como les decía, los bonos es un tipo de instrumento verde, pero la gran diferencia es que el uso de los fondos, los recursos de ese bono, tienen que asegurar que haya beneficios ambientales asociados. Es decir, un bono se emite contra, por ejemplo, Celsia el año pasado emitió, ahorita les voy a poner una serie de ejemplos, unos bonos para respaldar una construcción de panel de unas granjas solares que estaba construyendo. Celsia, en compañía del sector privado, emite un bono, en este caso a IFC, que es una entidad multilateral, para que con esos recursos del bono, como un instrumento de deuda normal, se financien esos paneles solares, que tienen unos beneficios asociados a reducción de emisiones.
El panorama de los bonos ha crecido de manera gigantesca. 1.45 trillones de dólares se emitieron en bonos verdes o bonos alineados, algún tipo de estos temas, el año pasado. Sin embargo, esas operaciones verdes hoy representan todavía menos del 1% de las operaciones totales financieras de bonos en el mundo. Es decir, que como les decía, si bien hay un crecimiento grande, todavía las brechas para alcanzar esas metas son bien importantes. Siguiente. La región con mayor crecimiento en bonos son las regiones de Asia y Pacífico. En general, siguiente, por favor. Latinoamérica ha ido creciendo ahí, en el mundo la mitad, una vez más vuelvo a este tema, como vemos también en el bono, la mitad, la buena parte de los bonos son bonos que van a temas de energía, a temas de edificios sostenibles, a temas de transporte, pero mucho más poquito es lo verde que hay allá, por ejemplo, a temas de uso del suelo, que era lo que les mencionaba, para nosotros es bien relevante. Temas de industria, por ejemplo, tienen ahí un papel menos relevante. Siguiente. Y esto es cómo se han comportado en América Latina. Brasil y México representan hoy más del 70% del mercado. Colombia tiene algunos bonos, no sé si algunos recuerdan, bonos de vivienda, Bancolombia, bonos verdes. Este año Findeter sacó un bono sostenible. Ahí les voy a poner ejemplos, pero muestra que Colombia también está, digamos, moviéndose en este mercado de los bonos y de las finanzas sostenibles mediante emisión de este tipo de instrumentos. El siguiente. ¿Quiénes lideran la emisión? En este momento lideran sobre todo bancos de desarrollo supranacionales, por ejemplo Bancoldex en Colombia, que es un banco de segundo piso, es líder en este tema de emisión de bonos. Se está avanzando en que los municipios o las entidades, las administraciones locales emitan también bonos como instrumentos de financiación. Esto obviamente tiene otro tipo de ventajas. Entrar a emitir un bono también pues da visibilidad en este mercado, da acceso a nuevos inversionistas que están más atentos a invertir en este tipo de instrumentos. Obviamente tiene también ventajas en materia de reputación, en materia de imagen. Siguiente. Entonces, pues aquí les muestro de manera, si pueden ir pasando ahí, voy a pasar la siguiente, estas son distintas noticias de la emisión. Chile emite bonos verdes, siguiente, Perú impulsa bonos verdes para mitigar cambio climático, el siguiente. EPSA, que es Celsia, este proyecto les mencioné, emite bonos verdes, Bancoldex, BBVA en México, siguiente. Se han emitido bonos en bancos brasileros también, siguiente. Emiten en Perú, por ejemplo, este es bien relevante, un bono especial para financiar temas de género y asociados a inclusión de mujeres con estos instrumentos financieros. Findeter sacó un bono en Colombia. Este es el panorama de cómo la región está en este tema. Siguiente. Inversión responsable, cómo las bolsas de valores se van moviendo también en estos temas de finanzas verdes. Siguiente. Entonces, esto es el panorama. ¿De qué estamos hablando y qué tipos de proyectos? Los proyectos son diversos y no es que no hay, digamos, una clasificación específica, pero hablamos de proyectos cuando hablamos de financiar temas verdes, hablamos de prevención de la polución, de edificios sostenibles, de eficiencia energética, de energías renovables, de biodiversidad y conservación, de adaptación al cambio climático, de eficiencia y economía circular, de gestión del recurso hídrico y tratamiento de agua, de manejo sostenible de recursos naturales, de transporte limpio, de residuos sólidos, de transformación de residuos, es decir, todo tipo de herramientas que en este caso, como ven, son sobre todo ambientales. En el campo de los bonos sociales también estamos financiando género, inclusión financiera, por ejemplo, es un tema que cobra bastante relevancia en el campo de bonos sociales. Siguiente. Y pues esto es importante, Colombia tiene unas metas bien importantes en el Plan Nacional de Desarrollo que no sé si conozcan, que tienen que ver en este campo de lo que se llama, este gobierno ha llamado conservar creciendo y crecer conservando, reducción de las emisiones, frenar la deforestación, duplicar las hectáreas que tienen desarrollo agrícola sostenible y temas relacionados con planes de adaptación al cambio climático. Entonces, digamos que cuando hablamos de qué debe hacer el sector privado, acá debe también alinearse con estas distintas metas nacionales para poder a través o de sus mecanismos o de mecanismos combinados contribuir a este financiamiento. ¿Cuáles son esos puntos clave para avanzar hacia un mercado verde modelo? O sea, ¿qué se necesita para que este mercado crezca y para superar esas brechas? En primer lugar, siguiente, unas claves, unos mensajes muy claros desde los gobiernos, y países como el nuestro están dando esos mensajes.
Siguiente. Esos mensajes son regulatorios, estos son en distintas partes, pero por ejemplo la ley de cambio climático, las políticas de los distintos países de la región en materia de cambio climático, es un mensaje de que el país está pensando en eso. Siguiente. Esquemas tributarios verdes, todos recuerden el impuesto al carbono, esos todos son mecanismos de financiamiento verde que mandan mensajes desde el Estado de que las compañías tienen que empezar a adaptarse o que esto les va a empezar a costar, y ese costo es un mensaje claro. Siguiente. Impuestos al carbono en el caso colombiano, esto está ocurriendo en distintos países de la región. Temas relacionados con mercados de carbono, esto tiene que ver con que se puede, si yo emito más de mi tope como compañía, puedo vender ese tope que me sobra, comprar lo que me falta a otras compañías, eso se llaman sistemas de cupos transables. Ya hay países que están regulando, Colombia está empezando a regular esto, y esto pues es algo a lo que las compañías se tienen que adaptar, porque pues una compañía, digamos, que es regulada mediante esto puede generarle costos de adaptación tecnológica no previstos. Siguiente. Incentivos tributarios para energías renovables. En Colombia existe, por ejemplo, un incentivo claro para uso de energías renovables en las compañías, y hay un incentivo tributario relacionado con reducción de los costos arancelarios de importación de cualquier tipo de equipamiento que sea relacionado con energías renovables. Hay otro tipo de regulación de este tipo en los otros países. Siguiente. En Costa Rica hay temas de vehículos eléctricos, movilidad de vehículos, o sea, digamos que todos estos mensajes que están lanzando hoy los gobiernos contribuyen a esto y son muy relevantes para que la sociedad se mueva y se movilice. Siguiente. Promoción de la economía circular. Hay hoy en este momento una regulación al respecto, que tiene que ver, no sé si todos saben que la economía circular tiene que ver, digamos que nuestra tradición de la economía tradicionalmente nuestra es, usamos un recurso, lo transformamos, lo usamos, lo vendemos, lo consumimos y lo botamos, y eso tiene un desecho. La economía circular está pensada para que no haya desecho en ninguna parte de la cadena, es decir, para que desde el uso del producto, el diseño, el consumo y el reuso nunca se pierdan recursos en ninguna parte. La economía circular hoy es lo que está mandando la parada en temas digamos, de desarrollo sostenible, y en Colombia hay una regulación que está avanzando en ese tema. Que tal vez han oído por algo que se llama responsabilidad extendida del productor, y es que hoy las compañías, por ejemplo, que producen plásticos tienen que tener un plan de, no solamente yo boto, pues digamos que vendo botellas plásticas, la regulación hoy exige que las compañías tengan un plan para saber qué va a pasar con esas botellas plásticas y para recogerlas. Es decir, ya la responsabilidad no llega hasta el consumidor, sino también hasta el postconsumo. Y esto está pasando en distintas partes del mundo, y una vez más, estos son el tipo de temas que una compañía, si no prevé de manera adecuada, si no lo mete en su sistema de costos, si no mira financieramente cómo lo va a manejar, puede generarle, por el contrario, aumento en esos costos. Edificaciones sostenibles, todos estos son el tipo de cosas que se están haciendo. El siguiente punto es que se requiere un sector privado maduro, es decir, que no es suficiente con que el sector privado mande mensajes, se requiere un sector privado y un empresariado cada vez más maduro en temas ESG, que son temas ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, o ASG en español, eso es las siglas en inglés. Cuando hablamos de principios ESG, inversión ASG, inversión, estamos hablando de inversión sostenible. Y cada vez las compañías tienen que ser más maduras como parte del ADN. En Colombia se hizo recientemente en la misión de crecimiento verde, y uno de los temas que sobresalen es que esto sigue siendo, en particular para las compañías colombianas, un tema de cumplimiento regulatorio, un tema mínimo de cumplimiento ambiental. Hago lo mínimo que me toque porque toca, pero todavía no hay entendimiento de que esto debe hacer parte del ADN del negocio, porque tiene impactos financieros para el negocio y tiene impactos para la duración del negocio en el largo plazo, y además oportunidades gigantescas relacionadas con acceso a fondos, con acceso a financiamiento, con reputación, con, digamos que, crecimiento de la marca, etcétera. Siguiente, por favor. De hecho, la inversión sostenible gana fuerza. Esto es cómo empiezan a comportarse, estos son los reportes trimestrales del SP500, y lo que muestra es que en los últimos años, si ustedes ven esa tasa, es que empiezan a aparecer en esos reportes cada vez más palabras que tienen que ver con estos temas: ASG, género, inversión responsable, inversión sostenible, finanzas sostenibles, inversión de impacto. Cada vez cobra más relevancia en el mercado global estos temas.
y además se traducen, pues digamos que invitan a un cambio en la forma en que en general hacemos finanzas, es decir, no es solamente solo pensar en el factor financiero, sino ese factor financiero genera otros externalidades positivas o negativas sociales y ambientales que hay que cuantificar y entender, porque la generación de valor ya no es solo valor financiero. ¿Cómo logramos sumarle a la generación de valor financiero, generación de valor social y ambiental? Siguiente. La siguiente, por favor. Esto es como ustedes, no sé si conocen, el Global Environment, el Foro Económico Mundial cada año hace algo que se llama como la visión general de los riesgos. Lo que muestra la anterior, y esto está, digamos, simplificada, es que hoy los riesgos son complejos, interconectados y gigantescos. Temas de ciberseguridad, temas de cambio climático, están creciendo las ciudades, somos cada vez más, hay cada vez más tendencias a radicalización en los países, los territorios están cada vez más marcados, están cambiando los esquemas políticos, y eso hace que las compañías estén expuestas a todo tipo de riesgos que se traducen o vía regulación o vía acción de los grupos de interés que están cada vez más atentos a qué están haciendo, o vía las dinámicas del mercado. El consumidor hoy es cada vez un consumidor más atento, nos fijamos más qué consumimos, si eso que consumimos viene de dónde, si es de la China, si tiene temas de derechos humanos asociados, qué producto es, si es verde, si tiene emisiones, etcétera, y eso genera para las compañías oportunidades o mayores ingresos, pero también puede generar mayores costos, mayores riesgos y costos reputacionales. Y el gran reto de las compañías hoy es entender cómo todos estos factores se internalizan al final en su balance. Y ese entendimiento es lo que puede o no representar aumento o detrimento de la generación de valor corporativo. Siguiente. Y pues cada vez es más claro que compañías que tienen comportamiento ESG se comportan mucho mejor en bolsa. Entonces ya también hay un retorno financiero relevante asociado a esto. Siguiente. Y por otra parte, compañías que han tenido problemas en esto han tenido pérdidas gigantescas. Estos son algunos ejemplos, pero no sé si recuerdan el reguero de petróleo, no sé si se acuerdan de BP en México, que es uno de los daños ambientales más gigantescos que ha habido, representó pérdidas de 69 billones de dólares, de cientos de billones de dólares en pérdidas asociadas a temas ambientales. Facebook, lo que le generó a Facebook en pérdidas en valorización en bolsa asociado a esto que ocurrió ¿cómo se llama? Que se escaparon los datos de todos los usuarios y esto generó unas pérdidas gigantescas para las compañías. Temas relacionados con seguros, no sé si recuerdan el escándalo de Volkswagen que tenía como falseados los sistemas de reducción de emisiones, le generó pérdidas gigantescas, es decir que todo esto al final también se traduce en pérdidas. Y las compañías duran cada vez menos. Si ustedes ven la siguiente, por favor. Esta es la tasa media de duración de las compañías. Antes las compañías duraban 100 años, duraban 150 años, ahora a duras penas duran 20. Entonces también estamos en un mundo muy dinámico, muy cambiante, que exige, para poder durar, adaptarse y entender este contexto. El tema de cambio climático hoy, esto es relevante en términos financieros. El G20 el año pasado, en el 2017, sacó unas recomendaciones que se llaman las recomendaciones de divulgaciones financieras asociadas al clima. Hay toda una tendencia hoy de que las compañías, más allá de sus reportes financieros, tienen que también mostrar al inversionista qué costo representa para la compañía en términos financieros el riesgo climático. Es decir, cuánto le vale a la compañía o le puede valer esta pérdida de mercado, cuánto le puede valer regulatoriamente temas de emisiones de gases de efecto invernadero, cuánto le puede valer todo esto de lo que les he hablado. El G20 hoy, y a eso están adscritos más de 250 compañías, asset managers, reguladores, etcétera, en el mundo, quiere saber cuánto le vale financieramente ese riesgo climático. Y eso necesita cuantificarse y necesita obviamente generar capacidades que permitan entender de qué hablamos cuando hablamos de riesgo climático. ¿Cuánto me vale a mí si soy BP y tengo plantas en Harvey, que llegue un huracán y me deje sin operación las plantas por 12 días como ocurrió? ¿Cuál es el riesgo que tengo como compañía si sale una nueva regulación y yo no estoy preparada? Entonces hay toda una necesidad de que ese impacto financiero, y la tendencia es, países como Inglaterra hoy lo están mirando como un tema, digamos, financiero que debe estar en los estados financieros.
Siguiente. Y pues esto tiene, se estima que el cambio climático le puede costar, siguiente, a las compañías entre más o menos estiman $1 billón al año. Siguiente, por favor. Entonces, este es el punto. Y miren, y esto es una cosa bien relevante porque aquí todavía, pues aquí hablamos con muchas compañías, yo me relaciono con muchas compañías acá. Esto es un tema como que no aparece todavía, cambio climático, ¿de qué están hablando? Sostenibilidad, bueno, sí, regulación, todavía está muy asociada con temas regulatorios. Sin embargo, nosotros hacemos, KPMG hace algo que se llama el CEO Outlook, que es preguntarle a los CEOs o presidentes de las grandes compañías del mundo, y entrevistamos a más de 1.200, ¿qué lo preocupa? Y este año, a diferencia de otros años en donde ha predominado, por ejemplo, temas relacionados con ciberseguridad, lo que más preocupa a los CEOs del mundo es el cambio climático y la degradación ambiental. Entonces, este es un tema que hoy está cobrando relevancia en la agenda de los tomadores de decisiones. Siguiente. El caso colombiano todavía no. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible crea oportunidades gigantes en distintos ámbitos, y esto también es importante, no es solo un tema de riesgos, es que hay oportunidades de negocio muy grandes asociadas a esto, de nuevas formas de producción, de nuevos productos, de transformación de residuos, de temas hospitalarios, de energía, de nuevas, no, el mensaje aquí también es que es el momento de aprovechar todas las oportunidades que generan para el crecimiento este tema. Siguiente. Esto puedes pasar rápido, son ejemplos de cómo grandes compañías, Walmart, siguiente, IKEA, que es uno de los grandes productores de muebles y de grandes en el mundo, lo está haciendo, los hoteles, en el caso colombiano, grandes compañías como Sura, por ejemplo, está promoviendo seguros de eficiencia energética. Siguiente. Grandes hoteles ya se están preocupando también por los temas asociados a ecosistemas, porque obviamente eso impacta el negocio, si no van turistas, porque hay un alga que se generó por cambio climático, como ya está pasando en México, pues eso tiene implicaciones financieras para el negocio. El tercero es generación de capacidades. Siguiente, estamos hablando, pues todavía hay un tema que nos cuesta entender en general, digamos que quienes trabajamos en este tema de sostenibilidad entendemos, hablamos de CO2, cambio climático, mitigación, en fin, esto no es claro para muchos. No es claro para el financiero de la compañía, no es claro para el administrador, ni para el contador, ni para el de riesgos, ni muchas veces para el presidente o el tomador de decisiones o para la junta directiva. Entonces, ¿cómo logramos superar esas barreras también de lenguaje y de capacidades técnicas para poder estar todos en la misma página? Es uno de los retos más importantes que hay, que tienen que ver con gestión del conocimiento, con métricas, con lograr medir. Es muy distinto cuando usted va donde el presidente de una compañía y le dice, mire, esto financieramente le va a valer tanto si no lo hace. ¿Cómo logramos llegar a ese valor financiero que le hable en términos financieros al que tiene que tomar la decisión? Siguiente. El cuarto punto es transparencia y reporte, es decir, esto es cómo se comportan las compañías, no sé si conocen, hacen algo que se llaman los informes de sostenibilidad, que es que reportan a sus distintos grupos de interés cómo se están comportando en estos temas. Esa cultura del reporte ha crecido muchísimo en los últimos años. El 93% de las compañías más grandes del mundo, que son las 250 compañías más grandes del mundo, reportan y tienen informes de sostenibilidad. En el caso de las que se llaman las 100 más grandes de los distintos países, esto es una encuesta que nosotros hacemos a nivel global en 49 países, 75% de esas 100 compañías más grandes lo están haciendo. Reto gigante en nuestro país, la mayor parte de nuestro PIB proviene de pymes y mipymes. Y las pymes y mipymes todavía están muy lejos en estos temas porque están en temas de formalización ambiental, de formalización de impuestos, de sistemas, etcétera, y estos temas todavía no se ven como una oportunidad, sino como un costo, como una carga más. Entonces ahí hay un reto bien importante, pero miren la tendencia que hay, sobre eso hay una cantidad de sellos. Esto es para que cuando les hablen de los 50 siglas diversas, PRI, TCFD, GRI, etcétera, son todos los mecanismos que hay que, digamos, que ponen un sello de que las compañías se están comportando bien en estos temas. Siguiente. Pero para eso se requiere generar información. América Latina, de hecho, es uno de los países que más ha crecido en estos mecanismos de reporte. Siguiente. Pero cuando ustedes ven, bueno, y las compañías cómo están viendo el riesgo climático, apenas 20% de las compañías entienden este tema hoy todavía. Entonces, esto muestra que pues el reto es gigante. El siguiente, por favor. Aquí puedes pasar a los siguientes sistemas de información.
y medición y gestión de los impactos, es decir, cómo logramos entender esos impactos en términos que nos permitan a todos gestionar. No sé si esta es una caricatura de Quino, pero pues el señor está muerto de la contaminación, va donde un doctor que le manda unas pastillas y lo que está generándole la contaminación es la fábrica que produce las pastillas. Esto pues no sé si es que se ve claro allá. El quinto punto es que, como les dije desde el principio, nuestros retos como país es lograr financiar la adaptación y reducción de la vulnerabilidad, es decir, que no basta con temas de eficiencia, nosotros tenemos retos gigantescos relacionados con este tema de cómo somos un país más resiliente, no sé si saben qué es resiliencia, más capaz de adaptarnos a los cambios del clima, más capaz de responder ante un fenómeno de la Niña, más preparado en materia de infraestructura. Nuestra infraestructura es muy pobremente construida, el fenómeno de la Niña, se los mencioné al principio, generó pérdidas en buena parte de los colegios del país que estaban construidos en zonas de inundación, nuestras viviendas y buena parte de nuestra población, 60% de nuestra población vive en urbanizaciones informales con temas críticos de dónde están ubicados, de riesgo, etcétera. Entonces ahí hay unos retos muy grandes en general de cómo logramos salvar esas brechas y financiar esto. Por último, y esta es la reflexión final, el consumo responsable. Al final esto, digamos que se está moviendo mucho desde arriba, desde la banca, los inversionistas, en fin, pero el verdadero motor es el consumo. Y todavía somos consumidores que estamos bien incipientes en un consumo responsable. Eso dice, ¿quién quiere cambio? Todos queremos cambio. ¿Quién quiere cambiar? Ninguno alza la mano. Entonces el tema del consumo responsable tiene que ver con esto. ¿Cómo somos nosotros más conscientes cada vez de qué consumimos? De si estamos dispuestos a sacrificar a veces unas rentabilidades por otras, que son rentabilidades sociales o ambientales o de bienestar. Y cómo logramos cada vez nosotros exigir más para que esto realmente tenga el cambio y la velocidad que se requiere para avanzar en estas brechas. Les agradezco muchísimo su atención.